¿Tu nombre completo cuál es? Andrés Cantizani. Ok. ¿Cómo descubres el mundo de la música? La música pues la escucho desde pequeño en radio y en mi casa. Muchos discos que coleccionaba mi papá en aquel entonces, cuando yo tendría unos 4 o 5 años, que recuerde música de Brasil, rock and roll de los 50s. Fueron discos que yo fui descubriendo ahí poco a poco. En la radio también empecé a escuchar Radio Cono y la RG. Fueron como las 2 estaciones que estuve siguiendo ahí de chavo. Y ya después siempre hubo guitarra en la casa, siempre hubo una guitarra ahí de madera, de caja, que de repente yo agarraba para rasguear y no, nunca fue, digo, como hasta los 13 años más o menos que empecé como a curiosear más con la guitarra y a empezar a querer aprender algunos acordes para ver qué podía hacer con eso. También recuerdo que en el canal 8 creo que era, pasaban videos cuando todavía no existían ni MTV ni nada de esos canales de música que ahora conocemos. Creo que eran como a las 12 de la noche pasaban algunos videos así de bandas americanas, si te acuerdas. Me acuerdo. Yo ahí fue donde empecé a agarrar más cariño así por la idea de hacer música con un instrumento, ¿no? Después creo que fue en primero y secundaria y me hice de un amigo que recién llegaba de Nueva York. Él era puertorriqueño y llegó a estudiar acá en Monterrey y tenía pocos amigos porque el cuate era así como medio freak. Traía el cabello largo y traía sus audífonos, su Walkman, que en ese entonces, que era como el 83 por ahí, 81 más bien, nadie teníamos Walkman, ¿no? Él llegó con la novedad. Entonces nos hicimos buenos amigos, traía sus camisas que eso fue lo que más me llamó la atención, sus camisas de AC/DC, de Ozzy Osbourne, con las mangas largas, cuadros, así, sus jeans, y el cabello era pelirrojo, un cabello quebrado, así larguillo, se parecía un poco al Ozzy. Entonces me llamaba mucho la atención el cuate y entonces nos hicimos amigos. Él un día en su Walkman traía puesto el Led Zeppelin 2 y me dijo, mira, escúchate esto, no sé si lo has oído, y escuché por primera vez Whole Lotta Love de Zeppelin y fue yo creo que ese fue la dosis precisa que necesité para estar completamente seguro que yo quería hacer eso. Yo quería hacer música, ¿no? Entonces empecé a ver cómo le hacía para hacerme una guitarra eléctrica y empezar a conseguirme discos que tuvieran el sonido que a mí me había en ese momento pegado, ¿no? Que era el rock que se estaba haciendo a finales de los 60, principios de los 70. Ya después de haberme conseguido la primera guitarra y de haber formado mi primera banda, empezamos a coverear a AC/DC, osábamos coverear a Queen, a Zeppelin obviamente, a Van Halen, ya después a Police, empezamos a agarrar así como un poco de todo. Cuando terminé con esa banda, que fueron como un par de años de proceso ahí evolutivo. ¿En qué año en miniatura se formó esa banda? Esa banda se formó como en el 83. ¿Era una banda de covers? Era una banda que originalmente sí, era de covers. Ya para el final, yo entré como segunda guitarra, yo era guitarra de acompañamiento, había un cantante, una guitarra líder, bajo y batería. Yo era la guitarra de acompañamiento, yo estaba de cuenta empezando completamente. Para mí era pues, muy emocionante estar ya en una banda que prácticamente ya está como un poquito más avanzada o más apalabrada entre ellos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la banda, recuerdas? Se llamaba Mito. Mito. Sí. ¿Y los integrantes de esa banda siguieron tocando, sabes, o ya no les perdiste la huella?
Los conozco muy bien a ellos fueron amigos míos y de alguna manera siguen siendo gente que estimo, pero ya no los veo tan seguido por lo mismo, porque pues ellos de alguna manera siguieron su trayectoria en la música, pero no tan pues apasionadamente, se podría decir, como algunos otros. En las bandas, en distintas bandas que tuve, siempre hubo esos procesos y esas salidas de repente imprevistas de algún miembro que ya decía, ¿sabes qué? Pues es que me tengo que clavar en la escuela, o me tengo que, ya me voy a casar, o etcétera, ¿no? De ellos creo que cada uno agarró su carrera y su vida, sí, de alguna manera creo que sí siguen haciendo música, pero ya más como hobby, así. ¿Y el ciclo fue de qué año a qué año con Mito? Con Mito fue del 83 al 80 del 83, todo el 83 y todo el 84. Puros covers. Esos 2 años, casi puros covers, y al final yo ya me había quedado más como ya estaba tocando más la guitarra y ya me había quedado yo cantando. Entonces esa sensación de ya tener como un poquito más de protagonismo no tanto dentro de la banda, sino de las posibilidades que yo empecé a descubrir en mí, ¿no? Como en mi potencial de que sí podía cantar y tocar, y me gustaba, ¿no? Cómo se sentía eso de poder estar tocando la guitarra y estar cantando. Me acuerdo que la única canción que cantaba con Mito al principio era Rocker de AC/DC, y ya después la misma banda me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues me dice que tú podrías cantar más canciones, etcétera. Entonces me fueron empujando y yo fui agarrando confianza a tomar un poquito más el como de frontman, ¿no? de la banda. Al ratito el cantante ya salió también, entonces ya me quedé yo como cantante de la banda. Al final de la historia de la pequeña historia de esta banda, ya estábamos empezando a jugar con ideas originales, a desarrollar ideas que traía uno, que traía el otro. Trabajábamos mucho en grupo, ¿no? Y se empezaba como a perfilar que podíamos hacer algo interesante cuando se separó la banda. O sea, cada uno como que empezó a hacer otras cosas, a juntarse con otra gente, como que se dispersó la banda, no sé bien cuál fue el motivo, pero estuvo bien, porque ese rato que yo me quedé solo, que fueron casi un año, a mediados del 84 que se desarmó la banda, para mediados del 85 yo ya estaba armando mi propia banda con canciones originales, y en la banda en la cual yo estaba escribiendo música y letra, y estaba obviamente pues apoyándome en la banda para arreglos y eso. Esa banda se llama Niña Violeta, llamó Niña Violeta, que pues fue la banda con la que de alguna manera tuvo un boom ya local aquí. Pues me di a conocer un poco más, ¿no? Con esa banda. Nos dimos a conocer como banda, y yo un poquito más me sentí como ya más en confianza de decir, oye, pues sí, o sea, sí puedo escribir canciones, ¿no? Y me gusta esto, o sea, me gusta y siento que no lo hago tan mal. Entonces, de ahí también fue un desarrollo y fue una experiencia muy, muy buena con Martín Ansaldúa y sus hermanos, ¿no? ¿Quiénes eran los nombres de los integrantes? Pasó mucha gente por esa banda. La primera formación, Alejandro Guzmán estaba en la batería, un cuate que le llaman el Menem. Estaba Martín desde el principio, Martín Ansaldúa, el Monk. Estaba ¿cómo se llama este bajista? Estuvo Pepecas también. Es que hubo muchos cambios ahí. Hubo otro bajista del que no me acuerdo ahorita, el Güero, no me acuerdo su nombre bien, pero un muy buen bajista. Después entraron otras personas, hubo una metamorfosis ahí
continua de la banda, hasta que ya después se definió muy bien ya como con los hermanos Ansaldúa, ¿no? Los hermanos, entró Jorge Ansaldúa, bajista, y luego ya traíamos también el material un poquito más amarrado, hicimos un disco, bueno, una primera producción que se llamó Mundo de Cartón en el 87. Uh-huh. Estuvimos prácticamente 2 años tocando y ensayando, y en el 87 fue que ya logramos hacer ese disquito, y eso pues también dio pie a que mucha gente nos contratara, y estuvimos abriendo el conciertos a Miguel Ríos y a Soda, y cuando estaba el movimiento de rock en tu idioma en su apogeo, ¿no? Se puede alternar con bandas ya grandes, sí, de ese momento, ¿no? Sí. Entonces fue bueno. Viajamos a DF y en DF nos fue bien. Entramos, digamos, al circuito de bares en DF, Rocotitlán, el Bar 9, la Arena Tlanepantla, tocando al lado de Botella, de Ritmo Peligroso, de Kenny, pues eran las bandas que estaban en ese momento sonando fuerte allá en DF, ¿no? Y Niebleta fue bien recibido. Yo creo que pudimos haber hecho algo interesante dentro de la escena nacional. Tuvimos ahí un acercamiento con una disquera, con Polygram, pero estaba ahí interviniendo un personaje que no fue muy favorable para la historia de la banda. Entonces, desafortunadamente... ¿Un integrante? No, un personaje ahí que estaba fungiendo como entre manager y descubridor, o sea, que él nos estaba vendiendo a la compañía, ¿no? ¿Y se puede saber quién es? La banda, sí, él se llama Enrique Moeno. Él estaba tratando de hacer ahí un deal con la empresa que sí estaba interesada en la banda, pero este cuate estaba como tratando de sacar ventaja ahí en realidad, digo, porque ahorita que me preguntas que si puedes saber quién es, sí te puedo decir quién es. No, tampoco estoy digo, porque ya me ha pasado varias veces que estoy en situaciones en las que tengo la oportunidad de decir abiertamente fulano de tal es un hijo de su puta madre por esto y por meterle trabas a la evolución de la música en nuestro país, que eso ha pasado, y gente como este cuate que te platico, hay muchísimos, o había muchísimos en las discográficas de México. Claro. Eso truncó la carrera de muchas bandas, ¿no? Para bien o para mal. Para los que nos aferramos a la historia, también hay un lado positivo, porque te das cuenta de que tu proceso muchas veces, o tu aprendizaje, no está en el camino común, ¿no? En el camino que todo el mundo de alguna manera espera que le toque, que es encontrarte un buen productor que te haga tu disco y una disquera que te apoye, que te da. Pues sí, idealmente sí, pero muchas veces, o como en mi caso, no nada más en esa ocasión, sino en otra ocasión también con una disquera grande, con EMI, ¿no? También tuve una experiencia así, pero bueno, ya me di un brinco en el tiempo como de 7 años. La oportunidad de grabar ese primer disco de esta persona que lo estaba vendiendo, ¿en qué tiempo año era? Era en el 87. Okay. Tan pronto salió ese disco, nosotros ya teníamos como... ¿Era cassette o era disco? Era un cassette. Era cassette. No llegó a ser disco. Teníamos la oportunidad de hacerlo disco, pero no, o sea, no le dimos tanta importancia al hecho de tener un LP. O sea, sí ahorita pienso que hubiera estado padre tener el LP de ese cassette, de esa grabación. Y de hecho, por puro gusto, pues, podríamos mandar a hacer unas 100 o 200. Pero en ese momento no necesitábamos más que ese demo, ese cassette. Además, tener un cassette ya era como... con su portada y todo. Era ya bastante. Para mí era más que suficiente. O sea, yo decía, con esto me puedo mover, con esto puedo mostrárselo a la gente, incluso en las radiodifusoras de aquí, de México, de los lugares donde nos estuvieron tocando, el cassette era bienvenido, bien recibido, ¿no? No necesitabas llevar, creo que sí, a veces llevábamos en cinta
no me acuerdo qué formato era, pero en una cinta de carrete llevábamos nuestro sencillo ahí para que lo tocaran. En fin, esa primera experiencia con Niña Violeta, de entrar a un estudio, de grabar mis propias canciones, canciones que yo había escrito. Pues, ¿todas eran tuyas? Sí, entonces siempre he tenido siempre he estado muy abierto a la cuestión de los arreglos y cosas que le sumen a la música, ¿no? Cuando tengo algo muy definido, pues sé lo que quiero y tal cual. Pero cuando estoy trabajando con una banda o con músicos que yo considero que tienen mucho que aportar musicalmente, me alimento mi música mucho con ideas de mis compañeros, ¿no? De hecho, yo no nada más en el estudio, sino en vivo también me gusta tener ese espacio en donde la banda con la que estoy tocando se sienta libre. O sea, lo que yo hago no es jazz, ¿no? Pero sí existen como atmósferas, o existen ciertas progresiones armónicas en donde los músicos se sienten a gusto para improvisar y para... Yo promuevo mucho eso porque a mí me gusta mucho incluir en mi música, o sea, no nada más tener una canción de 2 minutos y medio o 3 minutos, sino que existan como espacios donde podamos experimentar, improvisar, y esto se refleja mucho en las tocadas en vivo. ¿Qué canciones, qué nombres de las canciones venían en ese cassette? En ese cassette venía Mundo de Cartón, Mujer de Azul, Niña Creída, Yo Te Esperaré, Paraíso, Olvídalo. ¿Qué otra canción? ¿Son las que vienen en la página de Niña Violeta? Sí, creo que sí. Sí, son las canciones que vienen en esa producción, en esa grabación. Ok. Cuando ya no se da la oportunidad de hacer algo con la disquera, con Polygram, ¿qué surgió después? Si salió algo para producir, o sea, nos vamos a ir así conforme fue saliendo, ¿no? Sí. ¿Qué surgió de ahí, de un disco o trabajar con alguna banda? ¿O qué sigue? Mira, lo que sucede, nosotros ya teníamos nuestra grabación, ya estaba hecha la grabación. Y el viaje, creo que hace ratito me lo preguntaste, no sé si te dije que fue en el mismo año o no. Nosotros hicimos la grabación en el 87 y el viaje creo que lo hicimos, no creo que lo hicimos ese mismo año. Entonces, con ese cassette, cuando regresamos de México, ¿lo grabaron tardamos allá? un rato, ¿perdón? ¿Lo grabaron allá? No, lo grabamos aquí, lo grabamos en Estudios Cadena, ahí en el Obispado. Okay. Lo grabamos en cinta de 1 pulgada, y pues la calidad de la grabación en cinta pues es muy bueno, ¿no? Estábamos bien contentos porque pues en realidad todavía la cuestión digital no estaba tan a la mano, ¿no? No estaba a la mano para nosotros, o por lo menos aquí en Monterrey yo no sabía de nadie que estuviera trabajando con sistemas digitales o con tecnología digital. El caso es que aún ahora para mí, o sea, grabar con cinta, por lo menos algunas cosas es un lujo. Pero en fin, no me voy a desviar. Regresan de allá. Sí, el cassette salió, el cassette de Mundo de Cartón. Tuvimos esa gira en México, tuvimos la oportunidad de estar en Polygram. Hicimos una audición ahí mismo en Polygram. Se tardó un poquito la respuesta de que sí íbamos a hacer algo, ¿no? En ese 3 meses, 4 meses, nosotros nos regresamos para acá, seguimos trabajando aquí con el cassette, seguíamos haciendo conciertos y todo. Y después nos enteramos de que no iba a suceder nada ahí con Polygram, de lo de la falta de comunicación ahí, o de la situación esta medio gandalla de este cuate con la disquera. De esto nos vinimos enterando mucho después. Lo que pasó ahí también fue, ya cuando regresamos acá a Monterrey, un poco con
pues sí nos desanimó un poco el hecho de que no haya surgido nada con la disquera, ¿no? Aquí seguimos trabajando, seguimos tocando, pero yo siento que ya llevábamos 3 años tocando como banda, y tocando y ensayando, y sonaba muy bien la banda. Yo siento que en mi caso yo estaba necesitando un cambio fuerte, importante. Esa banda tenía un sonido tiene un sonido, siento yo que tenía su sonido, ¿no? Y obviamente pues toda la influencia de la música que yo había escuchado de más chavo, sí estaba ahí presente de alguna manera, pero éramos una banda básicamente de rock, pero pop, ¿no? Como un sonido pop, bastante pop. Claro. Y yo estaba empezando a escuchar música que me estaba tirando para otro lado, ¿no? Estaba empezando a escuchar mucho a Hendrix, estaba escuchando mucho a Floyd, estaba escuchando mucho a bandas de blues, The Blues Project, estaba escuchando a The Paul Butterfield Band, estaba escuchando a Muddy Waters, estaba descubriendo todo un mundo de sonidos que no conocía bien, o sea, que era nuevo para mí. Entonces, de alguna manera, estaba empezando a retirar un poco, desencantando un poco del sonido de la banda, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra y de repente dejamos de tocar. Yo me empecé a retirar y me empecé a involucrar más en proyectos muy pequeños, así de tocar con una sola otra persona, de cuenta con un bajista o con un baterista, y a experimentar con cosas más blueseras, ¿no? Ahí fue realmente, creo, el punto de lo que marcó la pauta y lo que me hizo a mí darme cuenta de que si quería yo estar, o si quería yo hacer, digamos, un desarrollo como letrista, como músico, como compositor, como escritor de canciones, sí necesitaba adentrarme a fondo en otros estilos musicales que no fueran exclusivamente la música que yo había oído hasta ese momento. Y aunque la música que había oído hasta ese momento tenía mucha base de bluesera, como Zeppelin, por decir uno, ¿no? Yo no me había dado ese clavado a fondo. Entonces, en ese momento, en el 87, 88, que fue que me di ese clavado, fue que empecé como fue de alguna manera, fue muy raro, porque de haber sido una banda como muy pop, muy popular también, ya teníamos como si dábamos conciertos y iba la gente a los conciertos, o sea, ya sonábamos en radio, o sea, tenía como cierta famita la banda, ¿no? De repente ya se cuenta que renuncié de alguna manera a eso por empaparme de otra música y por empezar como a desarrollarme como músico en otros sentidos, y todo eso se vino abajo. Me doy cuenta que ya empecé a tocar con otros músicos, empecé a buscar lugares donde tocar, y me di cuenta que ya los lugares donde tocábamos, o sea, que ya no era, que ya la gente ya no me buscaba tanto como Andrés, el de Niña Violeta, ¿no? Vamos a invitarlo a que toque a este concierto acá, ¿entiendes? Como lugarcitos de moda o lugares donde iba a haber algún evento así que se fuera a convocar mucha gente, sino que me empecé a tocar en los antros y en los bares, en los barecitos donde, no sé si conocían ustedes el Teen Ice. El Teen Ice estaba ahí en Cuauhtémoc, un antrito chiquitito, pero la banda que se juntaba ahí, aunque era poquita, todos blueseros, todos rockeros, así de corazón. Había otro lugar que se llamaba El Clandestino, no el clandestino acá, el del barrio, era otro que estaba más adentro, donde también se tocaba blues. Ahí yo iba a escuchar al legendario Simón. Simón Tamés. Sí, y también de repente subirme a tocar un palomazo, pero ya con otro cassette en la cabeza, ¿no? Con otra idea de la música, y lo que vino después de ahí fue una producción que hice de 3 canciones con una banda que había armado después de Niña Violeta, con un colega mío que se llama Gustavo Montalvo. Hicimos Los Invencibles Insurgentes, y esta banda nos regresamos a tocar covers, o más bien yo me regresé a tocar covers después de haber tocado covers con Mito, y después de haber hecho mi propia música, que alcancé a
escribir como unas 30 o 40 canciones con Niña Violeta, de las cuales sí tengo, además del cassette, tengo otras 15 o 20 grabaciones de otras canciones que vinieron después. Me devolví, no me devolví, sino que me reactivé de alguna manera tocando música de otra gente, pero desde una nueva perspectiva, ¿no? ya con más, de alguna manera con más experiencia y con un gusto más afinado por el rock and roll, por el blues. Entonces eso de alguna manera también fue como una especie de taller para mí, ¿no? de volver a trabajar las canciones de las bandas potentes de los 60, de los 70, y como ejercitar un poco ese sonido, ¿no? Hicimos esta grabación por ahí del 90. ¿La banda empezó en qué año? La banda empezó en el 8-9. En el 8-9 y en el 90 hicimos esta grabación. La banda duró poco, duró como unos 2 años a lo mucho, Los Invencibles Insurgentes. Pero fue una buena etapa. De ahí... O sea, terminó en el 91. En el 91 terminó. Y en ese mismo año... No, fue 89 y 90. Y yo en el 91 me fui de Monterrey con mi guitarra y mi amplificador. Agarré de aventón. Mochilazo. Sí, mochilazo. Y llegué allá hasta Cancún, tocando banda allá en el Pacífico también primero y luego ya a Cancún, y a talonearle, ¿no? A buscar dónde tocar, y afortunadamente ahí rápido me coloqué en un lugarcillo, en un barecito, y a tocar la música, pues algunas canciones mías, pero también muchos covers que pues el dueño y la gente de ahí conocían, y como que necesitas algo como de tarjeta de presentación, entonces sacaban las mejores rolitas que traía ahí de Floyd y de Zeppelin y de Dylan y de Beatles y algo de lo mío también, y ahí me fui armando. Estuve como unas 3 semanas así, hasta que eché un telefonazo y le hablé a 2, 3 de mis colegas así, de los más aventados, y les dije: oigan, tengo una audición acá para un bar en Cancún. De hecho no les dije que era una audición, les dije que ya teníamos el toquín amarrado, que ya o sea, íbamos a tocar diario y que ya teníamos lugar donde vivir. Pues yo ya había conseguido un departamentito. Entonces los güeyes se lanzaron, se aventaron, se llevaron equipo. Yo no sabía que iban a llevar algo de equipo, entonces llevaron una mezcladorcita y unas bocinas. Total, llegaron bataca, bajo, teclados, y armamos lo que fue Sons of the Rising Sun, Los Hijos del Sol Naciente, ¿no? Y era una banda que pues no habíamos tocado juntos como tal, así ese formato, nunca. Era raza que yo conocía, que sabía que estaban ahí prendidos para hacer música y que aventados para salirse de donde fuera para aventurarse a hacer música, y llegaron estos cuates allá, tuvimos la audición, hasta que llegaron allá yo les dije que era una audición, ¿no? Y entonces me decían: bueno, ¿qué vamos a tocar? No sabíamos qué canciones tocar, porque no traíamos realmente ni nada preparado, ¿no? Dije: güey, pues vamos a tocar un par de blueses y ya, güey, y lo que salga ahí, ¿no? Una rolita de Marley, algo reggae, así sabroso, playerón, aquí a ver cómo nos vamos aclimatando, pero que sepan que pues tenemos así como variedad de lo que tocamos. Y esa fue nada más la pura excusa, güey. O sea, esas 3 canciones o 4 que tocamos en la audición fueron suficientes para que la banda dijera, los dueños del lugar dijeran, los gerentes dijeran: va. Yo había ido a hacer talacha ahí, llegué diciendo que tenía una banda que andábamos de gira por todos lados, por toda Latinoamérica, y la madre, que ahorita andábamos de vacaciones en Cancún y que pues queríamos no perder, o sea, que seguir, no enfriarnos, pues, y que andábamos buscando un lugarcito para seguir trabajando, y que ese se veía como buen lugar. Entonces el cuate dijo: no, pues está perfecto porque ya viene el spring break y la madre. Entonces ya el día de la audición
estos tipos dijeron, no, perfecto, ya se quedan, nos mandaron a hacer una tarima y todo. Pero esa fue la única vez que tocamos canciones covers, o sea, todo lo demás fue pura improvisación. De ahí en adelante fue pura improvisación. Es la banda con la que para improvisar más he conectado, o sea, he tenido y tengo grabaciones ahí de eso, porque afortunadamente ahí otro cuate traía un portaestudio Tascam y lo conectábamos. Famoso cuando nos Tascam. acordábamos, lo conectábamos, lo poníamos en récord y grabamos un montón de cosas que ya con la gente ahí, el lugar lleno, un bar lleno de 500, 600 personas y tocábamos cosas que sí lo podían bailar, pero era pura improvisación, o sea, era puro ácido, puro blues y puro rock and roll, pero improvisado. Nos salimos con la nuestra por un par de meses, hasta que ellos empezaron a dar cuenta que no tocábamos nada que ellos conocieran. Ya era muy tarde, ya había acabado toda la fiesta, ya habíamos hecho lo que habíamos querido. Estuvo buenísimo. Eso también a mí me dio como que me hizo darme cuenta que sí realmente yo tenía como posibilidades de ser un guitarrista, no nada más de ser un guitarrista de acompañamiento o de usar una guitarra para acompañarme, para cantar mis canciones. En esa banda fue, yo creo que donde más experimenté como guitarrista y donde dije, oye, pues se me hace que sí se puedo, o sea, que sí puedo todavía trabajar un poquito más, pero pues sí me puedo también considerar como un guitarrista, ¿no? Eso para mí fue importante, ¿no? porque me di cuenta que pues, los límites nada más los tiene uno en la cabeza, ¿no? La idea que uno puede tener de las cosas es muchas veces lo que otra gente piensa, ¿no? Y no lo que tú sientes y te das cuenta que puedes lograr. Entonces, porque también pues de alguna manera para mí el hecho de haber decidido hacer música y jugármela, pues me puso en situaciones, no nada más con mi familia, sino con amigos y todo, un poco vulnerable por la cuestión de que, oye, pues, pero como que ¿a qué le tiras, ¿no? ¿Qué vas a hacer con la música? O sea, ¿quién hace música quién hace música de su vida? O sea, a menos de que te consideres Jimi Hendrix o U2 o qué sé yo, ¿no? Las bandas que en ese momento a ellos les sonaban y decían, ¿qué te crees? ¿The Police o Sting o qué? Y yo, no, güey, pues yo no pretendo ser nadie que no soy, o sea, quiero realmente llegar a saber quién soy, pero a través de la música. O sea, yo siento que la música es así como hay quienes a través de la lectura o a través de la carrera que escojan, ¿no? El camino que escojan, la práctica que escojan, llegan a conocerse o llegan a hacer algo con su vida. Yo lo quiero hacer a través de la música, por incierto y por difícil que parezca, que más te digo, eran cuestiones que pesaban en mi cabeza, porque decía, ay, cabrón, si realmente, o sea, no hay como una lucecita del otro lado del túnel, que me estoy jugando demasiado, y no sé qué voy a obtener, ¿no? Tuve algunas crisis así en un par de ocasiones cuando estaba más chavo, ¿no? Porque cuando empecé a ver como resultados, como te digo, de esas grabaciones, o empecé a escribir cosas que yo mismo decía, oye, güey, sí, cabrón, o sea, sí me llega esto que estoy haciendo, o sea, sí tengo, creo que el suficiente criterio, güey, como para decir, esto que he hecho está bueno y esto no está bueno. Esto está tan mediocrón, o sea, como que no, le falta, ¿no? O otras cosas que digo, güey, ¿en qué momento me llegó esta inspiración? O sea, es algo que se canalizó a través de mí, pero ahí está, güey, y lo reconozco como algo chingón, ¿no? Entonces ahí eso es como que pura gasolina, güey. Ahí dices, no, güey, aquí hay más, güey. Pero no es algo que puedas decir, sigue escarbando y ahí lo vas a encontrar, o sea, porque no es escarbar en la misma dirección muchas veces, ¿no? O hay cosas que vas a encontrar en un lugar, pero tú puedes decir, aquí va a haber más, y le sigues excavando en el mismo lugar y ya no vas a encontrar nada más. Y esa intuición también es algo como que vas desarrollando. Sabes qué puedes encontrar, en qué lugar y hasta dónde
puedes sacar el mejor provecho de eso y cuando ya te tienes que mover, porque ahí ya no más. Entonces, bueno, ya me fui a otro tema, güey. No, está bien, está interesante. Sé en qué estábamos, güey, pero la siguiente producción... Bueno, en el 91, cuando fue nada más en el 91, porque comentaste eso que fue nada más en el 91, unos 3, seguí 4 tocando más. con ellos 92, 91 y 92, básicamente. Como que fueron bandas que duré 2 años, 3 años a lo mucho, y entraba en otro proceso, en otro... Cuando te fuiste en el 91 ahí a Cancún con tus amigos músicos, ¿qué edad tenías? Tenía 23 años. O sea, con Niña Violeta yo lo comencé en el 85, yo tenía 17. 85, 86, 87. Y luego, Más Los Invencibles... Yo me acuerdo que Niña Violeta tocó por ahí del 2001 en la feria de Monterrey, le abrieron a Fito Páez, creo que fue. Ah, sí. ¿Fue un reencuentro ese o qué? A Fito, no, pero a Fito, fíjate que no fue ese de Fito. Fue en el estadio nuevo de béisbol. Ah, no, no fui yo. No, fue en el Universitario. Bueno, sí, por ahí. En el Universitario tocamos, creo que era la primera vez que venía Fito a Monterrey. Que le dieron un monedazo esa vez. Le dieron un monedazo. Esa vez no fue con Niña Violeta, esa vez fue con otra banda que traía ahí ya. De hecho, estaban tocando conmigo 2 de los integrantes, ex integrantes de Jumbo, los hijos de Vianney, Quique y Eddie. Okay. Ellos estaban tocando conmigo esa vez. Era un proyecto que yo traía ya habiendo regresado de lo de Cancún y ya habiendo hecho, sí, porque eso fue como en el... ¿Qué año dices que fue eso? Pues yo me acuerdo que fue por el 2000, 2001, ¿no? ¿O fue antes? Fue mucho antes. Fue en el 95, Sí. 96. Sí, fue por ahí. Porque yo creo que yo fui... Hasta se me hace que fue como en el 94, ¿eh? 94. Sí, fíjate que sí, porque viví en Guadalupe y me cambié por acá en el 95. Yo todavía en Guadalupe. Por ahí. Pero sí me acuerdo que lo presentaron como Niña Violeta. Pues a lo mejor lo presentaron como Niña Violeta. A lo mejor me lo pidieron como Niña Violeta y Niña Violeta no estaba activo. Y tú dijiste, no más el nombre, yo me Ah. arranco con esto. Sí, puede ser, ¿eh? Yo la verdad ni me acuerdo de eso. Sí me acuerdo que tocamos música de nosotros y que la banda estaba muy heavy, porque iban a ver al Tri. Sí, de hecho era el Tri. Eran 22,000 personas allí en el volcán, que iban a ver al Tri y estaban ansiosos de ver al Tri, y salimos nosotros. Y a mí también, me estaban lloviendo cosas y monedas y la madre. Y sí se calmaron un poco porque les tiré un rollo, no muy leve así, pero nada más de que, raza, pues, escuchen nuestras rolas, a ver qué les parece. Y traté de tirar buena onda, y de alguna manera como que dijeron, bueno, vamos a ver, ¿no? Al Fito no lo perdonaron, al Fito hasta que le partieron la cabeza no lo dejaron en paz. Primero le aventaron un Converse y se rió. A mí me dio mucha lástima porque yo sí tenía ganas de escuchar ese concierto, venía presentando el disco del amor después del amor. Pero bueno, me quedé en Los Hijos del Sol Naciente. Después de Los Hijos del Sol Naciente, regresé para acá. Estuve un tiempo, un par de años, un año viviendo en Texas, aquí, o sea, en la frontera. Y estuvo bien porque conocí varios guitarristas de blues pesados, dedicados. Y me iba con ellos a tocar en las noches, ¿no? Yo venía acá, estaba unos días acá y me iba para allá, y estaba yendo y viniendo mucho, pero sí estaba más radicando allá, ¿no? Como por un año. Ese año fue importante porque sí conocí, te digo, a esta gente, me puse a tocar con músicos que sí ya llevaban un rato tocando blues, entonces sí aprendí cosas, y después ¿Recuerdas algunos nombres de esos músicos? Sí, había uno que se llamaba Skid, le decían Skid Row, cuate, le dicen Skid Row, Billy Skid. Había una banda Skid Row, ¿no? Nada tiene que ver con eso. Billy Skid es un tipo ya grande, como ahorita debe tener unos 65 años, no sé, pero gran guitarrista de blues, y ya podía de cerquita estar como... O sea, yo he tenido como que varias influencias importantes de cerca, ¿no? Porque de los grandes, Jimmy Page fue uno de mis favoritos, Hendrix, ni se diga, Gilmour también, Jerry García, de Grateful Dead también,
Clapton, ha habido varios, pero así de cerquita, Simón incuestionablemente fue uno, y este cuate que te estoy mencionando ahorita, Billy Skid, de ahí del Valle, ese cuate también fue una influencia muy positiva para agarrar confianza tocando ese estilo de música, y para conocer un poquito más de la técnica y de la guitarra, ¿no? Esto fue justo a la par de cuando yo venía regresando, o justo antes de que me estuviera yendo a Cancún. Entonces, fue una etapa importante. Pero de las grabaciones, te las voy a nombrar así. Las grabaciones que hice fue Mundo de Cartón, fue con Los Invencibles Insurgentes, ese demo. Después otro demo que saqué en cassette que grabé aquí con César Mario Gómez, que tenía su CMG Studio allá por la... ¿Dónde era? No me acuerdo bien, por Félix U. Gómez, al norte de Félix U. Gómez, allá por el Penirriel estaba su estudio. Ahí grabé este otro cassette que nada más nombré Andrés Cantizani, titulé Andrés Cantizani. ¿En qué año? En el 95. Entonces fue en el 95 que hice ese cassette, porque en el 94 yo había firmado un contrato con EMI y me fui a Nueva York a hacer unas grabaciones a un pinche estudio poca madre que se llama Power Station. El Power Station muy famoso, un cuartote inmenso donde se han grabado discos impresionantes, o sea, el Timepieces de Clapton se ha grabado ahí, de músicos de rock, de blues, de jazz, muchos músicos, muchas bandas importantes grabaron ahí. Para mí era un sueño estar ahí, pero de alguna manera también con la situación con el productor no favoreció a que se llevara a cabo todo. Hicimos 4 o 5 grabaciones, 4 o 5 canciones ahí. El presidente de la disquera de EMI en ese entonces, que me había firmado a la disquera, no estaba como muy convencido del sonido que estábamos logrando allá, y para mí pues estaba siendo como un poco como muy incómodo, porque estaba yo en medio de 2 egos bien grandes, ¿no? Por un lado el presidente de la disquera y por otro lado el productor argentino, ¿cierto? Que defendía mucho su postura, y yo por otro lado que yo estaba defendiendo mi música, ¿no? Yo estaba defendiendo como el sonido que yo quería tener, porque de alguna manera pues es tu sonido, es un disco que tú vas a sacar, que le vas a mostrar a la gente, que vas a estar tocando, que vas a estar respaldando, ¿no? Entonces estaba como un poco dislocado todo el mecanismo de la producción y no se logró nada. Logré experiencia con eso. Cuando todavía estaba indefinido fue que hice este cassette. Este cassette de alguna manera me dio a mí como herramientas para yo decir, oye, obviamente no estoy en Nueva York grabando un disco, pero estoy yo poniéndome, o más bien estoy yo tratando de hacer congruencia con los elementos que tengo a mi disposición, y la satisfacción que eso te da, yo creo que para mí fue muy importante, para mí fue como lo que me hacía decir, a ver, pues, por aquí es, o sea, si las cosas no están fluyendo por un lado, no me voy a parar por eso, porque finalmente había ahí dos, un diablito y un angelito hablándome, ¿no? No, sí, mira que aquí no hay pedo, tú di que sí, no pasa nada, pero estás o yo lo que sentía era que estaba mucho en juego, o sea, y que me estaba yendo con la finta de que tal vez mi necesidad de reconocimiento o lo que se podía lograr a través de eso iba a ser como que más importante que mi evolución como músico. Y me daba cuenta cada vez que surgía esa incertidumbre o ese camino que se abría, que tenía que escoger uno u otro, siempre buscaba en el que yo me pudiera sentir libre, que me pudiera sentir
libre, trabajando en lo que yo creía, cabrón, y en lo que yo sentía. Entonces, eso fue para mí bien importante, el haber hecho ese demo, que sigue siendo un demo de alguna manera, me dio confianza, cabrón, para seguir adelante. Terminé mi estancia aquí en Monterrey, después de venirme de Texas, estuve como un par de años aquí en Monterrey y luego me fui a San Miguel de Allende. San Miguel, estuve un tiempo dando el rol por Quintana Roo, tocando en Cancún otra vez, en Playa del Carmen, en Oaxaca, en San Miguel de Allende, y en San Miguel me ubiqué un rato. Todo ese recorrido, yo ya sabía a lo que iba, ¿no? De alguna manera ya sabía que todo era parte de un proceso evolutivo, parte de mis experiencias de vida que me iban a enriquecer mis canciones, lo que escribiera, lo que iba a dejar de alguna manera plasmado en el momento que tuviera la oportunidad de entrar a un estudio, que en realidad no estaba yo así tras esa meta, no era como que chinga, necesito estar dejando impreso lo que estoy haciendo, no tanto era eso, más que vivir las experiencias y estarme moviendo, cabrón. Lo que sí me daba cuenta era que no podía estar en un mismo lugar, necesitaba estarme moviendo. Monterrey tiene muchas cosas muy positivas, pero yo siento que como cualquier otro lugar, si te quedas mucho en un lugar, o por lo menos yo me siento así, como músico, me iba a estar limitando de estar conociendo a otros músicos, de estar tocando con otras formaciones y estar aprendiendo, estar evolucionando, ¿no? Cuando me instalé en San Miguel fue con parte de los integrantes que estuvieron en Cancún conmigo en el 91 y seguí escribiendo. Ahí fue una racha donde escribí muchas canciones, donde muchas de esas se perdieron o están inéditas, de alguna manera no las he aterrizado en una grabación, pero tengo todas las letras y tengo todos los registros de las canciones, etc. De alguna manera tengo todo eso documentado, más que nada porque son referencias para mí de lo que ha sido el proceso y el desarrollo de mi carrera como escritor de canciones, que es básicamente lo que siento que yo hago, ¿no? Escribir canciones. Después de estar ahí tuve la oportunidad por un gringo, un cuate de allá, baterista, ya mayor, pero muy buena onda, que tenía un conecte en Austin, de ir a tocar y de hacer un par de presentaciones en Austin por ahí del 98, 99. Cuando eso se dio, me fui para allá y decidí quedarme. Me quedé como un par de años allí en la zona de Austin, en un pueblo que se llama Wimberley, y obviamente casi todas las noches íbamos para Austin a ver shows, y esa también fue una parte bien importante, porque ver a bandas que del día a día están tocando en bares donde la gente va a escuchar música, y que la calidad de los músicos, la calidad de la música que están tocando es lo que en mi caso, lo que yo estaba buscando, ¿no? Tener ese nivel, tener ese sonido, tener como esa convicción de estar tocando la música, ese tipo de música que bueno, ahorita voy a hablar un poquito del tipo de música también, porque la evolución no nada más ha sido en los gustos que he tenido musicales y las cosas que he escuchado, sino en cómo he ido descubriendo los distintos géneros y cómo los he ido de alguna manera, o cómo me he ido yo incorporando a esas corrientes para crear o tener como más o menos un sello personal, ¿no? Que ya es una mezcla como de blues, country, es un poco de soul, polka, bossa. Entonces está todo ahí como entretejido. Pero bueno, estando cerca de Austin tuve ya otra oportunidad de entrar a un estudio y a grabar con músicos allá, después traerme esas grabaciones y terminarlas aquí en Cuarto Control con Toy. Terminamos ese disco, que lo produje yo con un camarada, con Ricky Bravo, y coproducido por Toy Hernández.
Ese se llama Último Modelo. Ese es un disco que sacamos aquí en el 2001. Y sucedió también similar en el sentido de que, bueno, de alguna manera yo estaba a cargo de toda la producción junto con mi camarada, pero de toda la cuestión creativa, de toda la cuestión musical, pues estoy como dirigiendo todo y me doy cuenta de que eso para mí es como vale oro, ¿no? O sea, obviamente el poder trabajar con gente que sea profesional en todos los sentidos y que no por intereses de lana y comerciales y que quieran como manipular tu música para ellos poder sacar adelante su pago, sacar su cheque. Si tienen la oportunidad de trabajar con gente talentosa, creativa y profesional como productores, pues o sea, yo estoy abierto a eso, ¿no? Y de hecho he tenido el gusto de trabajar con un par de ellos y dos de ellos son de aquí. Ellos dos son de aquí más bien. Ese disco de Último Modelo fue como el primer disco en forma que saqué, ¿no? Ya no le tocó ser LP, acetato de vinilo, ¿no? Pero ya sí hay como una evolución y sí te das cuenta de que en cuanto a sonido y en cuanto a composición, en cuanto a arreglos y todo, sí ya como que me simplifiqué mucho todo lo que había estado haciendo, todo lo experimental, todo lo muy bluesero, todo como que lo pude de alguna manera aterrizar en ese disco. Hice ese disco en el 2001 y el siguiente fue... ¿Se llamó cómo? Último Modelo. ¿Es donde venía la papaya? ¿Cómo era? El aguacate. ¿O qué nombre de Yo canciones? me acuerdo que vi en vivo en una machaca regia en El Reloj. Órale. Fue del 2001. Sí, Recuerdo esa ropa. Sí recuerdo ese toquín. Está el aguacate, está la heroína, está Último Modelo, Bien y Bien, La Prieta Linda, pues qué otra canción, Río, Ojos de Miel. Quedó muy bien ese disco. Para mí fue un gran logro. Un paréntesis, del otro demo anterior que grabaste 3 canciones nomás, ¿cuáles eran? El demo de 3 canciones fue con Los Invencibles Insurgentes. ¿Qué temas eran? Era Desde Arriba, era Si Tuvieras que Decir, y la otra, no me acuerdo, creo que otro tema era el que estaba ahí. María fue un tema que ya no fue parte de Niña Violeta. Los otros 2 temas sí. Desde Arriba y Si Tuvieras que Decir eran temas que yo venía tocando con Niña Violeta. La canción de María, esa fue entre Niña Violeta y Los Invencibles Insurgentes. El siguiente demo, que fue el de Andrés Cantizani, ahí vienen más temas, vienen como 8 o 9 temas, y ahí viene la primera versión del aguacate. Ese lo grabé con Chilo Villarreal en la batería, y yo grabé el bajo y grabé la guitarra en ese. Invité al tecladista que había estado conmigo en Óscar Oliveros en Cancún, y vino de Durango, que él es de Durango, vino a grabar las teclas para ese tape. Está muy bueno, ese tape tiene muy buenas rolas y hasta hace poquito estoy pensando hacer como una edición ya en disquito de esas 8 o 9 temas que están en ese disco y juntarlas con las 3 de Los Invencibles Insurgentes, porque se grabaron en el mismo estudio, en CMG, tienen más o menos el mismo sonido y se puede hacer como un compiladito. Quiero empezar a sacar todas las canciones que tengo grabadas, inéditas, y empezarlas a poner en la página, ¿no? Las voy a subir a la página, al MySpace, y empezar como a sacar todo lo que tengo ahí en el ropero, porque siento que pues yo no soy un artista que hasta ahorita haya figurado como dentro de
dentro del mainstream o dentro del cuadro del cuadro comercial que conocemos, ¿no? O sea, han salido muchísimas bandas de aquí de Monterrey que han estado ahí, ¿no? Que han estado cada una en su género, cada una con su sonido, pero que han estado ahí expuestos a través de MTV, o de Telehit, etcétera, que han dado conciertos, que han tenido sus giras, etcétera. Es que la gente los conoce. Yo no soy muy conocido. Aquí en Monterrey, más o menos conocido. En México, mucho menos conocido. Pero siento que la gente que sí me conoce, la gente que ha escuchado mi música y que tiene algún disco o varios, o incluso todos, me he topado con raza que tiene todas las grabaciones e incluso cosas que yo no tengo. Siento que sí conecto o que sí tengo, digamos, suficiente material y como una carrera como músico o como compositor que alguna gente, que cierta gente sí ha seguido muy de cerca. Entonces lo que quiero hacer es poderlo poner más ahí, ¿no? Poderlo poner más a la mano. Y ahorita pues la herramienta del internet es valiosísima. Después de esa grabación de Último Modelo, en el 2006 hice un disco con el Cantiacoustic Trio, así le bauticé. El Cantiacoustic Trio es Chilo Villarreal, otra vez este cuate que grabó la batería conmigo en el demo del 95, y Gilberto González, el bajista que estuvo conmigo en Cancún en el 91. Con ellos dos hice este disco que grabé todo con guitarra acústica, este cuate de Gilberto con un bajo fretless y batería. Casi todo se hizo en una tarde, fue como un ensayo. Ellos no conocían, el bajista sí conocía las canciones, pero el baterista ahí las oyó una vez y las grabamos casi como ensayándolas. Y ellos dos son excelentes músicos y tienen mucho sentido musical, mucha intuición musical. Entonces, lo que quedó impreso, esto lo grabé en el estudio de mi hermano, de Daniel, y nos sorprendimos mucho. Pasó todo un año hasta que abrimos la sesión, que ahí la dejamos guardada. Y mi hermano la abrió y me dice, oye, esto está muy bueno. Le digo, pues, yo sabía que estaba bueno, pero no sé qué tan bueno, no sé qué tan bien haya registrado, porque él no lo grabó pensando en que iba a ser una grabación profesional. Sin embargo, quedó bastante bien. Mi hermano se aventó la mezcla y lo tengo ahí, ese disco. No lo he editado, pero sí lo quiero sacar. Eso fue en el 2006. Y en el 2008 terminé, hasta hoy, 2009, lo sacamos, lo lanzamos ya, el disco que se llama Al Norte de la Frontera. Este disco está teniendo un poquito más de exposición. En México está sonando en radio, en Interferencia y en Reactor. Me han hecho un par de entrevistas de radio, por teléfono, aquí a la casa. Entonces, como que le estoy dando más empuje. Aquí en Monterrey pues he estado haciendo conciertos, he estado me acaba de llegar el disco, básicamente tiene un mes de que me llegó, está en las tiendas y he estado monitoreando en las tiendas, se está vendiendo. O sea, como que sí hay una cantidad de gente que considerable que sí de alguna manera me está siguiendo, pero soy parte del underground completamente. O sea, hasta ahorita no he tenido como pues es todo un trabajo en conjunto, ¿no? Con una oficina de management, haciendo videos, con gente haciendo videos, que en realidad te digo, no sé cómo se va a ir definiendo eso, pero lo que a mí más me ha movido hasta ahorita es la cuestión de seguir evolucionando como músico, como creativo, como que escribo y lo que monto con la banda con la que estoy tocando ahora. Me interesa
pues, tocar, obviamente, pero me interesa también estar como en contacto con el público que sí esté abierto a la música que hacemos nosotros, que me tengo que mover a otros lugares a veces y encontrarme con distintos públicos que conectan con lo que hago. No es que aquí en Monterrey no entiendan lo que hago, o sea, no estoy diciendo eso. Lo único es que sí siento que es una combinación de cosas y aquí siento que faltan lugares en donde se promueva, o sea, porque hay lugares donde se promueve mucho el hard, el heavy, el reggae, pero hay otras cosas que no tienen tanta salida. En fin, ese es un poco como la situación actual, ¿no? Pero pues, ahí está más o menos el recorrido de las grabaciones. Agrupaciones ya profesionales nacionales o fuera de México, dentro de él, ¿has participado? Pues las participaciones han sido en parte con bandas de aquí. Un tiempo cuando estuvimos trabajando en el disco de Último Modelo con Toy Hernández, con Control, estuve un rato tocando la guitarra con ellos. ¿Con Control? Con Control. Y también en ese mismo tiempo salió a Toy o a Control le ofrecieron hacer una canción para el soundtrack de la película de Amores Perros y Toy me invitó a participar ahí con la música, ¿no? Entonces, como coautor, junto como coproductor también de la canción, ¿no? Junto con Eli Guerra, que también participó, y Pato y Fermín, ¿no? Obviamente. ¿De qué canción hablamos? ¿Cómo se llama? De Perros Amores. Se llama De Perros Amores. Y aunque no estuvo dentro de la película, estuvo en el soundtrack y fue una de las canciones importantes del soundtrack. Incluso Alejandro González seleccionó, no sé si entre la disquera y él, pero seleccionaron un par de canciones, 2 o 3 canciones del soundtrack, de las propuestas que habían hecho todos los artistas que participaron en el soundtrack, para hacer un video de cada una de las canciones y escogieron De Perros Amores. Fue una de las que escogió Alejandro para hacer el video, que incluso él estuvo dirigiendo y todo. Y volamos a México, me invitaron a mí también a participar ahí y estuvo interesante la experiencia. Ahí a mitad de producción de grabación del video, saqué la guitarra acústica con la que había grabado mi parte de la canción y Alejandro González agarró la guitarra y me dijo: oye, préstame tu guitarra, déjame me echo una rola, y se tocó una de Zeppelin. Pues yo soy fan de Zeppelin, entonces ahí como que hubo buena química. Después yo toqué una de Neil Young y resulta que también es fan de Neil Young, entonces fue un interesante encuentro ahí con él y pues con toda la gente que participó en la producción, que después vimos ahí en la premiere, etc. Pero bueno, esa es otra historia. Mi participación también en una película que se llamó Santos Peregrinos, hice también el tema para la película, que ese sí estuvo en sincronía con dentro del film y en el soundtrack también. Esa canción la produje junto con mi hermano, con Daniel Cantizani y con Guillermo Norori, y grabé con raza de allá de México, de hace tiempo que yo estaba viviendo allá en México, en DF. Participaciones también, estando allá también un tiempo arrancando su disco, el de Sí, con Julieta Venegas, estuve tocando la guitarra un rato, y después con Alex Sintek también tuve una intervención como guitarrista en su gira, en la gira pasada, ¿no? Estaba yo en el proceso de terminar mi disco Al Norte de la Frontera,
Y fue interesante también porque pues, hubo viajes y hubo buenas experiencias. ¿Tu opinión de la música que se hace en Monterrey, rock, jazz o tu visión de cómo lo ves ahorita el movimiento de rock regio? El movimiento de rock regio. Yo siento que Monterrey es un lugar donde se han dado, de donde han surgido bandas muy buenas en rock, en electrónico, en funk, en blues, en todos los géneros, en grupero ni se diga, en cumbia. Yo desde muy chavo iba a ver las tocadas de lo que a mí me gustaba, obviamente, de rock and roll, y iba con mis cuates ahí al restaurante Casablanca, que está en Padre Miel, y en la parte de atrás, en el estacionamiento, estoy hablando del 81, 82, se hacían conciertos los domingos en la tarde, y tocaban las bandas que yo en ese momento consideraba lo mejor, ¿no? De lo mejor, porque además eran bandas muy buenas. Tocaba Midas Touch, tocaba Raxé, tocaba ahí Le Fruit Company, Omen, son de las que me acuerdo ahorita, así, Crazy Lazy también, era una de las bandas que ya estaba tocando cuando yo empecé a tocar. Y desde ese entonces a la fecha, pues he visto toda la evolución y todo el crecimiento, el nacimiento y crecimiento de muchas bandas, ¿no? Entonces, México en general y en gran parte Monterrey, pues sí tienen como un lado musical muy acentuado y muy propositivo. O sea, hay propuestas, como te decía hace ratito, de todo tipo de géneros y en su mayoría muy buenas, o sea, de mucha calidad y que se han reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, yo creo que la escena musical en Monterrey es buena, ¿no? Lo que pasa aquí, como pasa en muchas partes, porque en todos lados siempre las bandas y músicos estamos buscando como foros, ¿no? Lugares, escenarios. Esperamos que de alguna manera exista como el movimiento de música lo suficientemente fuerte como para que los accesos a estos foros sean fáciles, sean rápidos, ¿no?